Hola a todos y bienvenidos a Gasógeno 98, la web Café Racer y Scrambler. Hoy estamos en Motortech, en el IFEMA, que se ha celebrado esta semana. Estamos con Ángel Cañas, que es escultor, y lo hemos visto en varios eventos relacionados con el mundo de las motos y el motor, porque lo que hace son obras con neumáticos reciclados. Pues nada, cuéntanos, Ángel, cómo empezaste en esto, cómo te surgió la idea y cómo las haces. Bueno, para empezar, yo soy artista de toda la vida. Yo siempre me he dedicado al mundo del dibujo, de la pintura. Y bueno, un poco empujado por la crisis, por la falta de ventas, por la falta de éxito que tenía con el trabajo que estaba realizando y demás, el cierre de galerías, pues empecé a buscar una forma de llegar al público con algo novedoso, ¿no? Entonces, la escultura siempre había sido una disciplina que tenía pendiente de desarrollar a fondo y me volqué en hacer esculturas con materiales reciclados. En un principio no eran neumáticos, eran materiales reciclados. Materiales diversos. Exactamente, sí, porque el trabajo con el que yo me he ganado la vida está relacionado también con los residuos y demás, y bueno, un poco todo eso se juntó y empecé a investigar con materiales, con ropas viejas, con resinas, todo tipo de materiales reciclados. Y poco a poco fui llegando al caucho, o sea, me fui dando cuenta de las posibilidades que tenía, los efectos que podía conseguir con ellos y sobre todo con los neumáticos, ¿no? Los neumáticos, la fuerza que tenían y esa curvatura a mí me permitía hacer musculaturas, hocicos, y ahí fue donde empecé a... O sea, por el material, la resistencia que tiene el material, a lo mejor te decantaste por Sí, y el dibujo de los... O sea, por ejemplo, con el dibujo de las ruedas de motocross o de mountain bike, cosas así, pues parece la piel de los reptiles. Vale. Fue por ahí un poco donde yo veía músculos, piel, o sea, escamas, y un poco hice una escultura a modo de prueba y bueno, empecé a presentar, gustó tanto que al final dijeron tírate por aquí porque tiene buena pinta, y ya te digo, todos son materiales reciclados, hasta los ojos de las figuras. O sea, aparte tiene más cosas que no es solo el neumático, ¿no? Hombre, el 90% son neumáticos, pero por ejemplo los ojos sería imposible hacerlos con caucho, entonces utilizo tapones de envases también reciclados, tapones de desodorante, cosas así. En ocasiones he utilizado manillares de bicicletas para hacer cuernos, en animales, en carneros, en cosas. Curioso, claro. Esto es un esportón de cargar el escombro. O sea, básicamente lo que vemos es animales, ¿no? Lo que está, bueno, aquellas... Sí, animales o guerreros. La historia está... animales o guerreros. Vamos, hay guerreros. Lo de la temática viene ya no por los animales, aparte de que bueno, también como es una obra con una carga ecológica, pues también hacemos un poco de crítica a taxidermia y apología al derecho de los animales. Pero es el que el neumático se presta a hacer algo potente, algo... Con fuerza, ¿no? Con fuerza, ahí que sean animales o guerreros o animales salvajes, cosas así, toros... Sí, que transmita como búfalos, algo de... que a lo mejor una ardilla o un hámster... Claro, no te daría igual, sí, pones un canario... De ahí que sean estas temáticas, pero bueno, estoy abierto a hacer muchas cosas más. Hay empresas que quieren su logotipo, quieren su anagrama, que no tiene nada que ver con los animales, y también se lo hago. O sea, aparte de eso, haces trabajos por encargos de vender, sí, bueno, si lo veo claro, si lo ves, o sea, hay gente que viene pidiendo cosas muy raras, entonces, vale, sí, si lo veo claro, sí. Que ves que sea posible y tal. Pues nada, cuéntanos de dónde sacas los materiales para las obras. Bueno, los materiales en un principio eran todos de talleres, iba al taller del barrio y pedía una rueda, pero cuando ya esto empezó a ir en serio, no me vale cualquier rueda. Dependiendo del dibujo que tenga, lo utilizo para una parte de la escultura o para la otra, ¿no? Entonces ya me puse en contacto con Signus. Signus es una empresa que su actividad es recoger los neumáticos por los talleres y hacen el polvo neumático con lo que fabrican los parques de los críos, vale. ¿No? Y yo me prestan el acceso a las plantas de reciclaje y ahí pues... Claro, ahí tienes todo hay tipo infinidad, hay por ejemplo de carretillo, de coche, de moto, de lo que... Siempre hay veces que necesito una y bajo al taller del barrio de abajo, ¿no? Vale. Pero normalmente es a través de estos centros grandes ya que Signus ha patrocinado eventos míos y demás, y bueno, hacemos una especie de colaboración ahí y son los que me prestan, ¿no? el acceso a los neumáticos. Genial. ¿Y el tipo de cliente que compra esta escultura? Bueno, yo con esto lo que he hecho es abrir mercado a tres bandas: al mundo del arte, al mundo del medio ambiente y al mundo del motor. A mí todas las ferias y todos los eventos relacionados con el mundo del motor me invitan a casi todos y demás. Y bueno, el arte y el medio ambiente pues también es llamativo, ¿no? Para ellos. O sea, básicamente estás en Motortech por eso, ¿no? Claro, por el nexo de unión. Además, yo no entiendo cuando no tengo ni idea de motos, ¿no? Pero cuando ven estos eventos se piensan que yo digo, sí, que a mí lo único que me une a la moto es el material. Sí, pero bueno, estás en la zona de los neumáticos también. Sí, claro, no, por ello, por el material. Genial.
Pues nada más, muchas gracias por atendernos y que vendas muchas. Gracias a ti, un placer. Genial.